o todas estas cosas. Yo agradezco mucho la petición de poder estar aquí. Voy a ver si acaso puedo... tengo problemas justamente ahora para mover este aparatito. Ahora sí. Es que había gente respondiendo y se interrumpía la cámara. ¿Ustedes pueden ver lo que yo tengo en pantalla en estos momentos? O si no lo ven, me avisan. Sí se ve. Sí, se ve bien, se ve bien. Lo voy a colocar en modo presentación entonces para no tener esta idea. Yo quiero conversar con ustedes hoy día en términos de lo que son los aprendizajes online en tiempos de pandemia. Yo soy especialista en neurociencias cognitivas y aprendizaje. Esa es la línea de trabajo que mayormente hago y desde ahí me he especializado en lo que son los aprendizajes en educación superior. Durante muchos años he trabajado en oficinas de educación médica y en ciencias de la salud. Desarrollo gran parte de mi docencia en investigación en neurociencias cognitivas aplicadas al aprendizaje. Y por tanto, con estas ideas, yo quiero mostrarles a ustedes qué es lo que qué es lo que he podido sacar en buenas cuentas, en conclusión, respecto a esta forma de aprendizaje que hemos tenido que adoptar en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, es verdad, de repente pareciera ser que todo cambió de una manera muy inusual, incluso para los tiempos que estamos viviendo desde hace algunos años. La docencia ha tenido que transmutarse de la noche a la mañana en nuestras propuestas académicas que han sido principalmente y mayoritariamente presenciales durante mucho tiempo, a todo nivel en el país y en el concierto mundial, condicionando de alguna manera nuestros diseños metodológicos de enseñanza y aprendizajes presenciales con los que normalmente compartíamos y provocábamos cambios en las personas, y debiendo obligatoriamente generar una propuesta alternativa que de alguna manera nos asegurara en forma no presencial, mayormente online o de comunicación remota, que las personas que habían confiado su aprendizaje en nosotros pudieran tener esta oportunidad. Esto ha afectado la educación en todos sus niveles y todos estamos ciertos con eso. Lo ha hecho desde la educación prebásica, en los jardines infantiles, hasta el área de la formación profesional y técnica especializada. Eso ha sido inevitable. Y al parecer esto viene para largo. Las noticias que se han sucedido desde prácticamente mediados del año pasado hasta el día de hoy aseguran dos cosas al menos. Es tan fuerte la evolución de esta pandemia, es tan capaz el virus de establecer mutaciones de distintas cepas, es un virus de tipo ribonucleico, así que su capacidad de cambio es enorme. Que cada vez que planteamos alguna especie de solución, incluidas las vacunas, vemos que pueden haber situaciones que pueden amenazar cualquiera de nuestras posibles respuestas ante este tipo de pandemias. Y las universidades en todo el mundo, los centros de educación superior en todo el mundo se han visto igualmente afectados. Esta publicación de la revista Nature, que sigue siendo la revista número 1 de investigación en el mundo, en junio del año pasado, ya mostró que los grandes países, y hoy en día ya casi en todos los países ocurre lo mismo, ha sido tan alto el costo de inversión para producir aprendizajes de tipo remoto a todo nivel, que una vez que esta pandemia probablemente en sus momentos más álgidos pase y nosotros volvamos a tener un poco de tranquilidad y calma, existen dudas realmente de si las clases volverán a ser totalmente presenciales. Con detenimiento uno puede empezar a leer y observar que además hemos aprendido algunas cosas especiales con esta nueva forma de hacer aprendizaje, de desarrollar los aprendizajes. Con calma nos hemos dado cuenta que no todo parecía ser también igualmente trágico, sino que hay algunas cosas que vamos a tener que aprovechar y probablemente
tal como lo dice el título de este artículo que apareció en esta importantísima revista de investigación, las universidades nunca más volverán a hacer lo mismo y probablemente ningún tipo de institución de educación superior que se prestigie volverá a tener el mismo tipo de educación que tenía antes. Eso es lo más probable. Ahora, una de las cosas que más nos ha afectado en este tipo de educación online no es el hecho que tengamos que hacerlo solo de manera remota, porque la educación no presencial online existe desde el año 1980. En educación superior, desde que la Universidad de Educación a Distancia en Londres, en Inglaterra, decidió empezar en este camino, esto se ha multiplicado en muchas partes. El problema es principalmente es que las personas que tienen que tener este tipo de educación remota, tanto los que hacen clases como aquellos que las reciben para tener sus aprendizajes, están confinados de alguna manera y se tienen que mantener de alguna forma socialmente aislados. Como ya les dije en un principio, yo soy biólogo, principalmente además de educador. Y casi la mayor parte de mis explicaciones que tienen que ver con la docencia tienen un fundamento psicobiológico en alguna parte del sustento con el que converso con las personas. Y esta es como una de las primeras preguntas: ¿por qué la gente actúa tan extraño ya desde hace varios meses, sometidos a procesos de confinamiento, sometidos a procesos de aislamiento social? Bueno, ideas tenemos que están saliendo a la luz desde hace un tiempo. En marzo del 2020, en el Tecnológico de Massachusetts, un grupo muy especial dedicado a lo que es las neurociencias cognitivas sociales, logró determinar que cuando las personas se encuentran en aislamiento social, que es lo que muestra el gráfico que estoy señalando aquí en pantalla, ¿ok? A medida que tú aumentas la cantidad de tiempo de aislamiento social, el momento en que vuelves a solicitarle a las personas que vuelvan, que se termine el aislamiento social, ellas tienden a mantener conductas aisladas, pero fuertemente buscando recompensas en términos de juntarse con otras personas. Ahora, parece trivial. La pregunta es, ¿por qué buscan juntarse con otras personas sabiendo que la capacidad de contagio puede ser alta todavía? Bueno, al parecer ocurre un fenómeno parecido a lo que ocurre con las personas cuando se someten a una dieta muy exigente y en el momento en que le dicen que las dietas se acaban, empieza a aumentar la persona notablemente de peso y a consumir una notable cantidad de calorías. Al parecer, el problema se encuentra en esos núcleos que están señalados con puntos rojos ahí, que están mostrando un área específica que está por debajo de la corteza cerebral en el cerebro, básicamente lo que es el área del tegmento ventral, el núcleo accumbens, que es un núcleo especializado en el cerebro en producir dopamina, y la dopamina es un excitador. Y las personas que están sometidos a ambientes aislados y las personas que están sometidos a dietas severas empiezan, cuando les dicen que se termina el proceso de aislamiento o de dieta, a generar una enorme cantidad de dopamina que les hacen producir conductas excitadoras para sencillamente intentar en el menor tiempo posible llegar a superar la carencia que tenía. Entonces, tenemos una explicación psicobiológica. Algunas áreas de nuestro cerebro nos obligan de nuevo a encuentros sociales. A pesar de que estamos muy complicados con ese tipo de situaciones, la gente no responde. Tú ordenas a una persona caer en fase de restricción, en fase de cuarentena, en fase de aislamiento social, y tú puedes ver que la gente no entiende y se comporta distinto, lo cual produce, por supuesto, bastantes consecuencias. Consecuencias que nos han llevado a vernos obligados a tener una vida que se tiene que hacer desde la casa. Hemos tenido que reajustar muchos de nuestros hábitos en la manera como nos comportamos. Yo normalmente les aconsejo a las personas que trabajan conmigo o a mis estudiantes cuando están en clase que cambien la rutina de estar en casa hoy en día que están aislados. Yo vivo en Valdivia, en la región de Los Ríos, y en estos momentos hace ya una semana que estamos en cuarentena nuevamente. O sea, las personas aquí
no pueden tener clases presenciales ni nada que se les parezca. Pero la vida en la casa no es estar de vacaciones cuando tienes que estudiar o cuando tienes que trabajar. Entonces yo les digo a la persona que ajusten sus rutinas y que hagan el esfuerzo por cambiar sus hábitos, lo cual es ciertamente complicado. Les pido a las personas que salgan todos los días de la cama, que no se queden instalados porque no están de vacaciones ni es fin de semana, que se vistan más cómodamente, pero que se saquen los pijamas, que avisen en casa que no están de vacaciones y que por tanto hay horas destinadas al trabajo o al estudio que deben ser cumplidas. Lo mismo que hay espacios en la casa que deben ser destinados a trabajar y esto hay que aconsejarlo de todas maneras. Hay que establecer horarios para poder trabajar. Uno de los aspectos trascendentales de lo que ha significado estas clases remotas ha sido el hecho de que los docentes se han agotado el doble o el triple de lo que normalmente se agotan. Porque gran parte de lo que tenían que hacer en la sala de clase con las personas, hoy día hay que diseñarlo para hacerlo online. Trabajar para cumplir metas u objetivos. Y esas se pueden programar. Hay que hacer ejercicio más seguido y hay que finalizar el día laboral o de trabajo cambiando de actividad, no haciendo lo mismo que estabas haciendo. Hay que cambiar la forma de hacer la vida. Esto que normalmente ocurre en el trabajo, hace poco tiempo atrás, la editorial Elsevier, que está especializada mucho en textos científicos, diseñó también una especie de manual para convivir con el aprendizaje remoto. Y lo tengo establecido aquí por si acaso alguien lo quiere observar. Hay 8 pasos que son esenciales que hay que seguir para que el aprendizaje mejore en las personas cuando tienen que tomar clases. Y hay que ser capaz de mantener esto que se parece mucho a lo que yo mencionaba para el trabajo, pero ahora en términos de lo que significa para lo que es el aprendizaje online. Por tanto, hay cambios, hay hábitos que hay que cambiar. Uno de nuestros grandes problemas es que los hábitos no son palabras solamente. Los hábitos no solo son palabras. Los hábitos son procesos que comprometen a las personas, que cuando se instalan en el cerebro, ocupan estructuras tanto de la corteza cerebral, que es lo que estoy señalando aquí, como de núcleos neuronales que están por debajo de la corteza, que no reciben instrucciones necesariamente a cada rato, sino que ordenan llevar a cabo conductas o procesos. Por eso se hace muy difícil cambiarlos. La única manera de cambiar un hábito es utilizando nuestra capacidad de pensamiento para transformarlo en pensamiento dinámico, lo que se da en esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, que es capaz de inducir un cambio en la lógica conductual que sigue un hábito ya instalado. Ahora, el problema de los hábitos es que cuando se acostumbra a la persona a tenerlos, gatillan emociones en sus recuerdos y las personas muchas veces, por problemas de aislamiento y situaciones, viven con ansiedades y emociones no compensadas porque no han sido capaces de procesar el cambio del hábito. ¿Ok? Y esto es interesante. La única forma real de cambiar un hábito instalado es pensando en la forma de cambiarlo y viendo las consecuencias que operan con el cambio. Es lento, pero hay que llegar a realizarlo. No es solo pensar, mañana vamos a volver a tener clases online, entonces desde mañana voy a hacer esto y esto distinto. No, hay que ir de a poco cambiando hábitos, pero puede ser inducido por los docentes. Y esto es interesante de contemplar, porque ustedes tienen que reconocer que nuestras clases son muy importantes para la formación de los estudiantes. Esto es inevitable. Esta imagen que yo le estoy mostrando aquí muestra un cerebro que ha sido analizado, o varios cerebros que han sido analizados con resonancia magnética funcional. Se está viendo la actividad de la corteza cerebral. Y se comparó lo que hacían estudiantes de ingeniería que son expertos en varias materias, son de 4º año, comparado con estudiantes que estaban en primer semestre del primer año de una carrera de ingeniería.
Y se les dio a ellos entonces una serie de proyectos que habían desarrollado ingenieros ya titulados y se les pidió que hagan un análisis de las soluciones que los ingenieros habían encontrado para poder llevar a cabo la solución a los proyectos. Bueno, y la imagen es bastante clara. Fíjense, en color verde están la enorme cantidad de áreas cerebrales en la corteza cerebral que los estudiantes de cuarto año han sido capaces ya de adquirir para poder utilizar cuando tienen que analizar las propuestas de los ingenieros. Son áreas que tienen que ver básicamente con las memorias, con la instalación de procesos, de significados. Ellos son capaces de leer lo que los ingenieros quieren solucionar. En cambio, los estudiantes de primer año usan lo que está en color azul, que son áreas básicamente llevadas para la percepción visual, y a lo más utilizan un poco de percepción espacial, a lo más utilizan un poco memoria de trabajo, están permanentemente preguntándose qué es lo que hay que hacer, pero los estudiantes que ya llevan años utilizan, además de todas estas, las áreas en color verde. Por tanto, lo que hacen los profesores enseñando a los estudiantes para ser profesionales importa mucho. Esta investigación mostró por primera vez, en mayo del año pasado, el verdadero valor de lo que significa la docencia en una sala de clase o cuando se tienen estudiantes aprendiendo con los que saben. Entonces esto ha sido muy importante de considerar. No es que los estudiantes que aprenden vayan solo a clases para rendir pruebas. Me parece que lo que pasa con ellos es un cambio muy profundo que va poco a poco moldeando la capacidad de procesamiento mental, sus recursos mentales, para transformarlos en ingenieros. Esto significa, en buenas cuentas, que aprender no es solo memorizar palabras o recitar o copiar lo que dijeron otros u otras, o relatar en qué consiste lo que has leído, escuchado o visto. Por supuesto, no es responder un cuestionario referido a información que ya ha sido entregada por otros y aprendida de memoria. Y, por supuesto, no es memorizar una presentación de clases. Tampoco es solo aplicar operaciones que te dicen que se utilizan de determinada manera para obtener siempre resultados. No, el aprender tiene que ver con cambiar. Y esto es muy interesante y es evidente en lo que yo les acabo de mostrar. Ahora, por eso digo que estas clases online no pueden no ser tan mala idea, a pesar de que no son la mejor solución. Probablemente no tenemos otra en estos momentos. Porque si los docentes que hoy día están obligados a hacer clases online dejaran de hacer las clases tal como pensaban que se podían hacer en las salas de clase cuando estaban todos juntos, que es lo que se muestra en esta foto aquí arriba, probablemente se podrían hacer las clases de manera distinta, haciendo cosas diferentes con los estudiantes. Esta imagen que está aquí muestra lo que normalmente pasa en los tipos de clases tradicionales. La verdad es que la investigación en educación hoy día es capaz de decirnos que en realidad cuando diseñas una asignatura en el mundo de hoy día, prácticamente no más del 30% de lo que realmente se sabe de cualquier disciplina vas a poder entregarle en las clases presenciales. No hay tiempo en las clases para enseñar todo lo que hoy día se sabe. Y el 70% del restante de lo que podrías aprender generalmente se lo damos a los estudiantes para la casa. Se lo damos a través de guías, de textos para leer, de trabajo para que intenten realizar. Y cuando no se tienen los hábitos para poder hacer el trabajo de aprendizaje autónomo, la mayor parte de las veces eso se queda mucho ahí. Ahora, mientras estamos en clases, como los estudiantes no estudian con propiedad en las casas, no pasamos todas las clases señalando leyes, teoría, principios, axiomas, reglas para poder utilizar, describimos procesos, informamos de detalles,
pero no trabajamos la información para transformarla en saber, que es lo que creo que podríamos hacer en este tipo de clases online. Aunque quizás pase mucho tiempo antes de que incluso sean como se muestran en estas imágenes las clases, más inducidas, con trabajos en equipo, con profesores, con los estudiantes y todo. Yo dudo que las clases dejen de tener un componente online a futuro. Pero bueno, hay que estar preparados para el cambio que viene. Lo que buscamos hoy día, y no importa cómo se realice, a pesar de que puede, si lo hacemos de la manera tradicional, va a afectar a las personas que aprenden. Pero lo que buscamos hoy día es que los aprendizajes sean más pragmáticos, sean más realistas, prácticos, eficaces, directos, más experimentadores. Que los profesores cuando diseñen las clases estén pensando en experiencias de aprendizaje y no en contenidos solo para pasar. Que no olviden nunca los factores internos que pertenecen a los chiquillos o a las personas que estudian con ustedes, puede que no todos sean adolescentes. ¿Qué tienen? ¿Cuál es su desarrollo cognitivo? Su desarrollo socioafectivo, su motivación por aprender realmente. Eso hay que considerarlo cuando uno diseña una clase. ¿Cuáles son realmente las experiencias previas que se tienen, los conocimientos que ya traen acumulados? ¿Cuál es la verdadera interpretación de la experiencia que usted le está presentando en una clase? Es decir, ¿qué puede decir el estudiante que conoce de lo que usted está presentando en una clase? Le doy por adelantado, lo voy a tocar dentro de un ratito, pero la única manera de poder apreciar lo nuevo es con lo que usted ya trae de experiencia. Y no existe otra manera. Incluso puede entender palabras nuevas con definiciones hechas de palabras que ya conoce. Pero todo lo que conocemos nuevo, lo conocemos con lo que ya somos. No, nadie conoce nada nuevo de cero, sino que, y cuando tiene ese problema, lo que busca es interpretar lo nuevo con lo que ya tiene. ¿Ok? Pero las experiencias de aprendizaje más novedosas piden reconocimiento hoy día de lo que se necesita para aprender. O sea, para poder encontrar soluciones a problemas a los cuales no puedo dar respuesta, debo ser capaz también de entender lo que no conozco. Y eso es lo que yo puedo hacer con ellos para que aprendan. ¿Ok? Y, por último, para que lo que pasa en la sala de clases no se quede solo ahí guardada para cuando venga la prueba, la verdadera incorporación de la experiencia de aprendizaje, para que sea significativa, es pensar cómo voy a utilizar lo que aprendí en clases en lo que va a significar el hacer de la vida de todos los días. Entonces, esta actividad galvánica de pie se registró en estos estudiantes durante toda una semana y ustedes pueden ver algunas cosas bien divertidas. Miren, esta es la televisión, cuando los chicos ven televisión. Como cuando usted ve las noticias, cuando usted ve, qué sé yo, cualquier programa, no hay nada que lo emocione. Ok, esto es lo que pasa cuando usted va a una clase formal, cuando un profesor le presenta la materia con un PPT. ¿Ve? Ahí está. Es lo mismo. Ahí hay otra clase igual. Es lo mismo que ver televisión. No emociona nada. Por tanto, si la emoción no está comprometida, lo más probable es que la cognición esté bastante disminuida. Pero miren los chicos cuando están estudiando. Después de hacer un examen, se fueron a estudiar, a prepararse, a revisar las situaciones que estudiaron. Y miren todo cómo se emocionaron mientras estaban estudiando con guía de aprendizaje, a lo mejor. Mire cómo durmieron en la noche. Mire qué emocionante. ¿Ves? Harto para consolidar. Durante la noche uno consolida las memorias. Mira cuando están en un laboratorio. Aquí la flecha lo están mostrando. Están haciendo un experimento. ¿Ves? Y después les han pasado una guía para hacer un trabajo en la casa con los resultados del laboratorio. Mira la diferencia. Lo mismo pasa por acá. Y mira cómo duermen, ¿ves? Mucha tensión durmiendo, emocionalmente están viviendo lo que pasó con ellos. Pero mira los días que ven televisión, que después estudian de ver televisión. Mira cómo duerme, ¿ves? Da lo mismo, no depende de nada. Y mira pues cuando van a clase, comúnmente.
Si a mí alguien me pidiera una explicación biológica o psicobiológica, por la cual hay que cambiar la forma de aprender, yo tengo esta evidencia. Aprender de manera activa, desafiándose a sí mismo, emociona. Y la emoción es un parámetro muy importante para aumentar la calidad del aprendizaje. Por si acaso. Así que está muy bien lo que ustedes están señalando. Sí, los aprendizajes más activos causan gran motivación. Cuando yo presento una novedad en una clase, lo que estoy haciendo es motivar. Y a partir de esa motivación, ya lo van a ver ustedes, surge todo un proceso neurobiológico muy importante. El aprendizaje a través de las vivencias facilita mucho más el aprendizaje de los contenidos. Incluso cuando es online, el aprendizaje activo es el que induce permanentemente a razonar sobre la información que se recibe. Y cuando ese aprendizaje de información que se va a recibir está acompañado con el tratamiento de una vivencia o de una experiencia, mucho más funciona la memoria de las informaciones que se encuentra acá donde señala la flecha amarilla, en ese lugar. El mismo sitio en el cerebro tomado con 3 vistas distintas. Es el hipocampo izquierdo de las personas. El hipocampo es un núcleo cerebral especializado en la memoria semántica y en la memoria experiencial, en la memoria de las vivencias. Entonces, cuando yo uso una vivencia para memorizar una información, es mucho más profundo la cantidad de información que se memoriza y queda que si solo uso información. Esa es la diferencia. Entonces, transmitir información por transmitir información no produce grandes fenómenos de aprendizaje, pero cuando tengo que usar la información para aplicar lo que me están diciendo y resolver una situación, por ejemplo, un problema, o llevar a cabo una solución o dar una respuesta, lo que me llegó de información queda mucho mejor como contenido del saber. Esa es la diferencia. Por tanto, repetir el modelo de clases presenciales, usuales y correctas, y comunes y corrientes, en términos online, puede no ser la mejor estrategia para un docente. En una metodología de clase presencial se puede hacer una clase más general a veces. Igual los chiquillos que están pendientes, los que están más grandes, no tienen problema. Son los que tienen menos edad, los que no aprenden mucho. Pero además lo estás viendo. En una sala de clases estás mirando a tus estudiantes y te das cuenta cuando ellos se aburren, están lateados, no quieren saber más o no te creen. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Inmediatamente y saca alguna idea, como digo yo, saca un recurso mágico del sombrero del mago y hace algo que vuelva a motivar y atraer para todos los chicos. Pero como lo haces online, no los estás viendo a cada rato. Entonces, la sola transmisión de información no produce mayores cambios en los estudiantes. Y esta es la clave entonces de estas nuevas metodologías online. No es solo información para ser entregada, es vivencia del contenido. O sea, en el fondo, yo creo que es posible cambiar el aprender por experiencias vivenciales en este momento que estamos obligados prácticamente a hacerlo, donde el saber se pueda transformar en conocimiento. Mire, prepare material a través de guías, a través de textos muy bien descritos que soliciten cosas puntuales y pídale a los chiquillos que en sus casas una preclase, antes de entrar a su clase, lean a través de textos, trabajen lo que los textos traen, resuelvan ejercicios de guía. Ustedes pueden preparar ese material lentamente y eso lo envían a la clase, preclase, antes de la clase. Cuando llega a la clase, trabaja con ellos procedimientos, acciones, juicios, cómo piensa el que sabe, de qué manera lo hace, modos, cómo actúa el que realmente sabe cuando se enfrenta a la resolución de un problema.
y haga evaluaciones que sean más inclusivas en eso. Es decir, los docentes desarrollan clases aplicadas online y les piden a los estudiantes que hagan parte de lo que significa la adquisición de la información por su cuenta. Ahora, estos si no tienen herramientas para hacerlo, no van a saber cómo hacerlo. Por tanto, gran parte de este proceso en los primeros años con los estudiantes, gran parte de lo que los docentes deben hacer en primeros años es enseñar a aprender. O sea, en otras palabras, aprender a aprender. Este es probablemente el esquema que viene en el mundo de hoy día y rápidamente podemos hacerlo. Así vamos a mostrar la vivencia de un mundo que realmente es cambiante y está totalmente conectado. Un mundo que es diferente al que nosotros conocimos. Antes se valoraba mucho la información porque era escasa o era difícil de conseguir. Hoy en día está en todas partes, por tanto lo que hay que hacer es aprender a trabajar con ella. ¿Cómo adquirirla? ¿Cómo trabajar con ella? ¿Cómo ensayarla? ¿Cómo usarla? Hoy nos enfrentamos a problemas que antes nunca habían estado, o problemas que hace mucho tiempo estuvieron y se dieron respuestas erróneas para resolverlos. Y esto es lo que hay que cambiar hoy día. Ahora, debido al periodo de vida en el que se encuentra probablemente la mayoría de sus estudiantes, que son adolescentes tardíos o adultos jóvenes, hay una inmadurez de grandes áreas de la corteza prefrontal y temporal. Pero es verdad, en esta etapa de la vida, de la adolescencia a la adultez temprana, básicamente lo que uno podría pensar es entre los 11 o 12 años de edad hasta los 24 años, al menos en los varones, y 22 años en las damas, la materia gris del cerebro, los circuitos neuronales que te hacen llegar a ser adulto, están en pleno proceso de desarrollo y de consolidación. Después de eso, hay que esperar una etapa que va entre 4 o 6 años más. Es decir, prácticamente a los 30 años de edad las personas tienen un cerebro que se podría neurocognitivamente señalar como de adulto. ¿Ok? Las mujeres generalmente un par de años antes, a los 28 años, relativamente ya tienen un cerebro adulto. Los varones se demoran un poquito más, siempre van 2 años desfasados, precisamente, básicamente porque la pubertad generalmente ellos entran a la pubertad 2 años después. Entonces, para que el cerebro esté completamente desarrollado y todos los circuitos cableados entre sí, se necesitan aproximadamente un tercio del ciclo de vida que hoy día tenemos, básicamente. Pero mientras eso ocurre, estos chiquillos están sometidos a un proceso. ¿Están viendo la presentación, cierto? ¿Están todos viendo la presentación? Sí, don Ricardo. Sí, perfecto. Una serie de funciones ejecutivas están muy débiles. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son procesos mentales casi totalmente cognitivos, pero no necesariamente todos son cognitivos, que permiten soportar y levantar la mayor parte de los procesos mentales, de los recursos mentales que tenemos para comportarnos como adultos. Y durante la adolescencia y la adultez temprana, muchas personas tienen un control inhibitorio de impulsos muy débil y entonces se dejan llevar por lo que han hecho siempre. Y es difícil hacerlos cambiar un poquitito en esto. Tiene que ser bastante inducida la manera de cómo se cambia la manera de siempre en que he hecho las cosas. Tienen una memoria de trabajo bastante limitada en el mundo de hoy, básicamente porque las personas no piensan mucho en la resolución de problemas en muchos pasos, pero también por el fuerte impacto que nos está dejando hoy en día. Algunas drogas como la marihuana, por ejemplo, que lesionan bastante la memoria de trabajo en la corteza prefrontal. Una flexibilidad mental bastante acotada, porque durante el tiempo que pasaron estudiando en el colegio, muchas veces por el estilo de vida que tienen en sus casas, no hay soluciones alternativas para la resolución de problemas nuevos. Siempre se les dijo lo que había que hacer. Y entonces es difícil empezar a buscar esas cosas de la noche a la mañana de un momento a otro. Hay que trabajar eso. Hay una resolución de problemas muy básica
Entre otras cosas porque están siempre pensando en terminar pronto. Entonces las metas no son a mediano plazo, sino que son a muy corto plazo. Por tanto, hay una planeación muy limitada, porque nadie les ha enseñado cómo planear sistemáticamente para resolver un proceso. Y eso hay que enseñarlo. Y hay un razonamiento que está bastante acotado, principalmente, entre otras cosas, porque los chicos de hoy día lo ven en todas partes soluciones rápidas, pero los nuevos problemas no tienen soluciones rápidas. Y eso es lo que estamos tratando hoy día de mirar. Hay una tensión que todavía es bastante dispersa porque tienen un cerebro inmaduro. Hay varias emociones neurocognitivamente que no están compensadas y solo después de los 22 a los 24 años van a estar compensadas. Hay bastantes fallas en la comprensión lectora, sobre todo porque leen poco. Entonces tienen problemas para tomar en cuenta la idea central de cualquier escrito, para tener una opinión fundamentada acerca de lo que están ocurriendo. No recurren a la literatura para hacerlo. Una capacidad de resumen, síntesis muy baja y una incorporación del saber que está bastante disminuido porque no están acostumbrados a leer. Por tanto, una de las condiciones de las preclases, es decir, antes de entrar a mi clase, lea esto, lea media página, lea una página, lea 2 páginas, sea capaz de leer lo que otros dicen respecto a lo que vamos a trabajar. Hay un diletantismo muy bajo, tienen una incapacidad para poder creer que están estudiando una profesión hasta que no están bastante adentrados en los currículum hoy en día. Y esto tiene que ver básicamente con el hecho de que durante la mayoría de los cursos que se les dan en los primeros años, solo se les enseña información, contenidos, y no cómo, qué hacer con ellos. Por tanto, trabajar con los aprendizajes más activos les puede ir dando esa identificación con lo que están estudiando, resolver problemas. Una capacidad de trabajo en grupos cooperativos, que está limitada porque nunca les enseñaron muy bien cómo trabajar en equipo, y eso requiere tiempo. Y un juicio moral que no está desarrollado totalmente porque la parte del cerebro que se preocupa del juicio moral es la corteza orbitofrontal, que está inmediatamente por debajo de la corteza prefrontal donde se elabora la inteligencia y el pensamiento. Y esa demora en terminar de desarrollarse aproximadamente a los 22 años de edad. Ahora, si ustedes se fijan bien, si yo quisiera poner un ejemplo, aquí en esta área que está coloreada, que estoy mostrando aquí en amarillo y en rojo, es el área del cerebro de la que se preocupan principalmente las que yo mencioné como funciones ejecutivas. Ustedes se dan cuenta que es enorme la cantidad de cerebro que está implicado en ese proceso de desarrollo. Es más, está implicado prácticamente mucho de lo que es la corteza prefrontal o la corteza frontal, que es donde nosotros pensamos. Y esto hay que habilitarlo mientras la persona está estudiando para ser profesional. Y ustedes pueden ver que se pasa mucho tiempo madurando el cerebro. Fíjense, esta es un estudio que trató de comprobar la cantidad de espinas dendríticas que permiten generar circuitos neuronales en el cerebro en distintas etapas de la vida de la persona, en la corteza cerebral. Y ustedes pueden ver que hay una tercera ola muy violenta que ocurre entre el final de la niñez de las personas, la P marca la pubertad. Toda la adolescencia, ustedes fíjense que la flecha dice que aquí la persona ya tiene 30 años y su cerebro sigue generando circuitos cerebrales cada vez para cambiar y seguir adaptándote para poder hacerte persona, adulta. Entonces, es verdad, el cerebro demora muchos años en terminar por ser un cerebro adulto. Lo que tenemos hoy día son chicos que están aprendiendo a ser adultos. Ahora, debido a las dificultades en la mantención de la atención sostenida, lo que hemos mirando, lo que nos hemos dado cuenta, y esto es muy nuevo, esto es esto salió en noviembre del 2020, esta investigación, nos dice que cuando las tareas, perdón, lo que hay que aprender es más complejo. Hay que espaciar las tareas en número de sesiones para que los resultados en las evaluaciones sean mejores.
Mientras mayor tiempo dé para aprender qué es lo que hay que hacer, las actividades de lo que hay que hacer van a ser cada vez más completas. Y esto es algo que ocurre básicamente en estas edades. La relación que existe hoy en día en términos de lo que hay que aprender a la forma como hay que aprenderlo, nos dice que mientras más complejo es lo que hay que aprender, más tiempo debiera tomar yo en hacerlos practicar lo que se aprende. Y va a ser cada vez mejor. Además, tienen que considerar ustedes que a medida que pase el tiempo, a medida que han pasado estos años, cada vez se están integrando a estudios de educación superior chicos que vienen de mundos familiares y socioculturales que no están acostumbrados a la educación superior. Por tanto, uno de los grandes problemas que tenemos en la educación superior hoy en día es que los chicos que ingresan a estudiar a la educación superior de hoy día no saben cómo aprender en educación superior, porque nadie puede decirles cómo se hace. Entonces, para poder solucionar esto, la única solución que tenemos es que los docentes en las clases intencionen el aprender a aprender en sus estudiantes. Los hagan trabajar antes de las clases, durante las clases y después de las clases. Y así van a ir creando una forma de aprender a aprender en estos chicos que no tienen a quién recurrir para poder saber cómo se aprende. Y eso se está dando en gran porcentaje en la educación de hoy día en Chile. Ahora, por el tipo de disciplina que ustedes tienen con los alumnos, yo recién les estoy conociendo en la sede, no tengo mucha idea de mucho todavía de cuál es el entorno educativo que ustedes tienen. Algo de lo que me voy a enterar, lo voy a empezar a preguntar muy luego. Pero sospecho que ustedes pueden tener muchas clases vespertinas y a esas clases vespertinas llega gente que normalmente ya está a veces trabajando. Se pueden considerar como adultos ya. Ahora, si ese es el caso en muchas de sus asignaturas, los adultos se caracterizan por algunas cosas interesantes en este tipo de aprendizaje. Ellos no buscan aprender por aprender solamente. Son más independientes y autodirigidos para el aprendizaje. Buscan, tienen objetivos de aprendizaje. Quieren resolver situaciones puntuales. Y probablemente muchos de ellos han acumulado gran cantidad de experiencia, lo cual es una riqueza potencial para un buen aprendizaje. Así que si cambio la forma de hacer mi clase y lo hago más aplicado, ahí ellos se van a sentir más contentos. Se puede valorar el aprendizaje que integre lo que debe ser aprendido con las demandas de la vida diaria. Por tanto, una de las cosas que yo normalmente le pido a los docentes en el mundo de hoy día es haz que lo que vas a hacer en la sala de clases pueda ser visto, ocupado, utilizado en la vida diaria de las personas. Hay que hacerlos cambiar de proceso. Los adultos están más centrados en lo inmediato, en aproximaciones para resolver problemas. Entonces, tanto darle vuelta a cómo se llega a un algo y no llegar a ese algo, va a hacer que tu clase se vea aburrida. Y esto es muy importante. Mientras no pierdan el interés, van a estar con mayor motivación intrínseca por aprender. O sea, las ganas de querer saber más. Ahora, ¿cómo se lo vamos a enseñar esto a los que aún están creciendo? ¿Y cómo podemos hacer que los que ya son adultos aprendan de un modo más eficiente y lleguen a ser más eficaces en su desempeño? Yo creo que lo que hay que intencionar en las clases es el desarrollo de una inteligencia para el siglo XXI, una inteligencia más ejecutiva, utilizando un control consciente de la inteligencia que vaya posibilitando a los sistemas cognitivos, motores y afectivos de una manera inconsciente poder lograr metas y resultados. ¿Cómo se genera esta inteligencia ejecutiva? Bueno, se entrenan y modifican hábitos en las llamadas funciones ejecutivas que todos tenemos.
Todos nacemos con funciones ejecutivas, pero si no se desarrollan, generalmente por influencia medioambiental, no terminan nunca de desarrollarse. Las funciones ejecutivas se conciben, como ya les comenté, como un conjunto de habilidades que se hallan implicadas en la generación, supervisión, regulación, ejecución y reajuste de conductas adecuadas para poder alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que son considerados por la persona como novedosos y precisan una solución creativa. Ahora, estas que yo tengo aquí para ustedes son las funciones ejecutivas mayormente aceptadas. Y cuando la persona las posee y las tiene desarrolladas, la vida cambia. Son extraordinariamente eficientes, son muy eficaces, pero tienen que tener un desarrollo puntual de una atención focalizada, muy buena, un control emocional, una capacidad de planificación y organización de metas que esté desarrollada, una capacidad de poder mantenerse en la acción aunque uno vea que el camino es largo o es tortuoso, una capacidad de flexibilidad cognitiva interesante, una memoria operativa de trabajo desarrollada, una capacidad de metacognición de pensar para qué estoy aprendiendo lo nuevo que hay que aprender, y una capacidad de activación cognitiva permanente, un algo que me produzca, a final de cuentas, una inhibición de la impulsividad de hacer lo que casi siempre he querido hacer y que en realidad no me permite mejorar. Esas son las llamadas funciones ejecutivas. Este es un pequeño esquema de cómo estas funciones ejecutivas funcionan. En realidad, la persona que normalmente toma decisiones con lo que va conociendo del mundo, recibe información de afuera y puede formular, realizar y ejecutar planes con lo que le dice. Se le ocurren ideas, pero para poder llevarlas a cabo es necesario que tenga una memoria de trabajo que le permita conservar en la memoria lo que debe ser llevado a cabo para terminar una idea, una capacidad de atención selectiva y sostenida para poder inhibir impulsos inmediatos, buscar metas sostenidamente, seleccionar lo que es importante de lo que no lo es, y una capacidad de flexibilidad mental que le permita reconocer que la manera de poder aprender realmente no está siempre en seguir un solo camino, sino en discurrir una resolución de problemas. Este es el círculo virtuoso del aprendizaje activo. Las principales funciones que yo les mencioné aplicadas a la labor del aprendizaje ocurren en un permanente juego dinámico, operando y superponiéndose una a otra según el momento que la tarea a cumplir lo demande. Pero si usted hace sus clases siguiendo este círculo, presenta, por ejemplo, lo nuevo a ser aprendido como una novedad, siempre respetando los conocimientos previos que su estudiante tenga, parta de lo que él conoce. Le ayuda a organizar la tarea para cumplir un desafío. Le enseña a establecer prioridades para poder cumplir lo que organizó. Le enseña a utilizar las memorias, que no es una sola. En términos neuronales tenemos 6 tipos de memorias distintas y hay que saber usarlas todas. Si le enseña a ser flexible a los cambios y no dejarse abatir por la primera dificultad. Si le enseña que el mejor aprendizaje ocurre a través de la experiencia, él va a aprender a autorregularse y monitorear su propio aprendizaje dentro de muy poco tiempo. Esta es la forma como se aprende hoy día y hay que estar ahí. Ahora, ¿cómo lograr que los estudiantes aprendan con estas nuevas metodologías? Yo quisiera que usted aprendiera a diseñar, y si lo está haciendo, lo felicito. Guías de aprendizaje dirigidas, con un algo que hay que hacer antes, un algo que hay que hacer durante y un algo que hay que hacer después de la clase. Comienza las clases ligando el mundo real con lo que se va a hacer aprendido. Novedad y conocimientos previos. Entrega un caso, un problema, una situación que hay que resolver. Ojalá lo más real posible. Incluso le puede preguntar de repente a los estudiantes si acaso hay algo que vaya teniendo sentido con lo que están viendo. Y permita planificación, inhibición de impulso, memoria de trabajo y flexibilidad mental.
Solicite constantemente que las personas le digan qué saben, qué no saben, le pregunten, le den ejemplos. Activamente hágalos escribir y hágalos leer. El propósito de esto es que las áreas corticales deprimidas del lenguaje que tuvieron como resultado de la pubertad y la adolescencia temprana tienen que volver a reactivarse para cuando se llega a la vida adulta. Y eso toma tiempo, hay que ejercitarlo. Use memorias de experiencias vividas con ellos. Pida realizar acciones que involucren trabajo individual y grupales colaborativos. Trabaje con ellos. Uno de los procesos más importantes del aprendizaje activo es la retroalimentación. ¿Ok? Con intervenciones cortas, útiles y relevantes. En clases online, induzca aprendizajes detallados específicos, atrapando el interés de los estudiantes, con procesos de clases más secuenciales, espaciados y de corta duración, con tratamiento indirecto de temas, observaciones y ejemplificaciones, tratando de no sobrecargar la memoria de trabajo de los chiquillos. Usted sabe que ya la tienen más o menos débil. Las clases, cuando se las vaya a dar usted clase, programe su clase. Haga tiempos de clase de 25 minutos y después haga una pausa de 3 a 5 de descanso. Y después repita otra secuencia. Esto en pregrado. Y eso es muy importante. Se puede repetir hasta 3 veces. Puede enseñar incluso con algunas técnicas de planificación de tiempo, como la técnica Pomodoro. En fin. Pero hay bastantes para poder enseñar. Haga énfasis en el diálogo hablado y lectoescrito a través de búsqueda intencionada. Usted pregunte, pida respuestas, pida soluciones, indague situaciones, pida que declaren los que son los principios sobre los cuales se fundamenta lo que usted va a hacer en clases. Hágalos hablar, hágalos escribir. Active la metacognición de los estudiantes. Pídales que piensen para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Pídales que le cuenten por qué es relevante lo que están aprendiendo. Hay que incentivar eso. Presente el aprendizaje como novedad. Aquí hay algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, son 2 ejemplos que yo utilicé hace algún tiempito y aún me sirve. Está con un grupo de profesores, me acuerdo, hace un par de años atrás, querían hablar acerca del bullying escolar, entonces yo empecé el tratamiento de la jornada con esto que fue una noticia que apareció en el diario La Tercera. A partir de eso, conversamos del caso, la situación, la niña, lo que pasaba con los padres, los compañeros, los profesores, lo que resolvieron los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí salió la noción del bullying escolar. O con este otro, que es una guía de trabajo que yo diseñé para mis estudiantes de educación diferencial, donde les tenía que enseñar lo que eran las redes neuronales, cómo se asociaban al comportamiento. Y ellos se aplicaron a resolver un caso. El caso de un niño que tenía, y me parece que tenía dislexia. Esa es la cosa. En fin, tenían que a través de eso empezar a conocer cómo funcionan las redes neurales. ¿Por qué es importante hacer clases referidas a problemas y casos? Porque usted debe despertar la novedad en el aprendizaje y la memoria. Y esto no es sencillamente palabra. La figura muestra este circuito que está acá. Son 2, porque ustedes saben que en el cerebro todo es doble menos la glándula pineal o epífisis, que es única. En el cerebro son todos dobles, las cosas dobles. La figura muestra el circuito que hay de hipocampo, que es este que está acá, ya se los mencioné, ¿se acuerdan? Tenía que ver con la memoria, la sustancia negra y el área del tegmento ventral, que está aquí. Cuando una persona percibe algo nuevo, inmediatamente el hipocampo se activa e intenta averiguar qué es lo que es. El hipocampo va memorizando, intentando darse cuenta de las señales que distinguen lo nuevo de lo que ya es conocido. Y si motiva, hace actuar inmediatamente este núcleo, el núcleo de la sustancia negra y el área ventral tegmentaria, que secretan dopamina en grandes cantidades. Mientras el estímulo de la novedad se mantenga, este circuito va a estar operando en el cerebro y la persona se va a sentir animada a resolver situaciones con la novedad.
Cuando este circuito se agota, pasa la novedad, sobreviene sencillamente la memoria semántica, que no es la mejor de las memorias. Segundo, después de plantear un problema, vamos a ver qué sabe la persona. ¿Qué saben tus estudiantes? Conocimientos previos. Una estrategia común, pídeles que coloquen en un cuadrito lo que saben del caso presentado, lo que no saben del caso presentado y qué van a hacer para averiguar lo que no saben, que es el primer índice con el cual usted va a continuar la clase. Y esto es interesante. Ellos tienen que saber por dónde empezar, porque cuando uno presenta casos nuevos a través de problemas, lo primero que pasa con la persona es que no sabe qué hacer después de ver el caso. Bueno, lo primero que hay que hacer es separar lo que yo sé de lo que no sé y averiguar qué es lo que no sé y cómo. Primera cosa. Segundo, rescata los conocimientos previos. Muy importante. Los conocimientos previos son esenciales. Todo lo que aprendes del mundo lo aprendes con lo que ya sabes. Y la diferencia entre la persona que tiene conocimientos previos de un algo y el que no tiene conocimientos previos de un algo se nota inmediatamente. En esta figura se muestra que un problema típico de ingeniería. Yo sé que ustedes no lo entienden porque está escrito en coreano, pero bueno, es así. Ese problema se presentó a dos grupos de personas. Un grupo de personas que tenía amplios conocimientos previos del problema y un grupo de personas que no tenía muchos conocimientos previos del problema a ser estudiado. Aquí están las definiciones, aquí está la metodología, aquí están los resultados y aquí están las conclusiones y aquí están los gráficos que señalan cómo los resultados fueron operativos. El que sabe, el que tiene conocimientos previos suficientes, se va inmediatamente de la primera parte del caso, fundamento, a mirar resultados, procesos y formas y se entretiene muchísimo más. La en rojo cada vez, los colores más cálidos reflejan mayor actividad. Se va a estudiar lo que pasó, las consecuencias de los gráficos. El que no sabe, en cambio, pasó la mayor parte del tiempo mirando la fundamentación del problema. ¿Ven? Muy poco tiempo viéndolo cómo opera la resolución del problema. Los conocimientos previos son importantes. Los que presentan un adecuado manejo de conocimientos previos trabajan para solucionar problemas. Los otros tienen que aprender el principio. Interesante. ¿Ves? Tercero, ayuda a organizar, a planificar y establecer prioridades. Yo le digo normalmente a mis chiquillos cuando están conmigo en clase, sin importar las edades, ahora ustedes nos vamos a concentrar en resolver esto y usted dentro de los próximos 4 días va a tener esa solución del problema. Pero para eso vamos a planificar. Primero, vamos a hacer este gráfico que está aquí. Anote. Ah, aquí faltó. Perdón, tiene un error. Este gráfico se llama, este es el diagrama de Eisenhower. Y lo que tiene aquí es cierto, lo que es importante y no importante de hacer, pero acá lo que es urgente y no urgente de llevar a cabo. Entonces yo le digo a los chiquillos, si lo que es importante y urgente, hágalo al tiro, inmediatamente. ¿Ok? Y póngalo en una lista de lo que hay que hacer ahora. Si no es importante, pero sí es urgente, por favor, deléguelo, hágalo en alguna parte, colóquelo. Por ejemplo, tengo que pagar la cuenta del internet. Bueno, si no es importante, delegue esa situación. Si es importante, pero no es urgente, planifique cuándo lo va a hacer. Si no es importante y no es urgente para esto que estamos haciendo, elimínalo. ¿De qué te sirve tenerlo en la cabeza? No ayuda a nada. Y después establezcamos prioridades de proceso. Asigne metas junto con ellos. Proponga procedimientos para lograr las metas. Recuerden, ellos no son los que saben. Entonces hay que ir induciendo. ¿Ok? Así entrenas la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Cuidado con las cargas cognitivas. A veces pasamos la clase entera mostrando lo nuevo y damos en un PPT una enorme cantidad de cosas nuevas que podrían llegar a saber. Es verdad, pero tengan cuidado con esto.
Porque lo nuevo que debe ser aprendido se conoce como carga cognitiva relevante. Y en tu cerebro es la carga directamente responsable de lo nuevo que vas a aprender. La única forma de poder entender lo relevante es con lo que nosotros llamamos la carga intrínseca, que es lo que tú ya sabes de ese algo que vas a resolver. La única manera de entender lo relevante es con lo intrínseco. Pero si a usted se le pasa la mano con la cantidad de formas distintas que selecciona para enseñar lo relevante, se va a llenar la memoria de trabajo con las novedades y no va a atender lo esencial. Por tanto, si se puede aprender de una o dos maneras y se aprende, no lo entretenga con más cosas porque va a provocar que lo que es relevante desaparezca a final de cuentas. Cuarto, flexibilidad cognitiva. Enseña a elegir camino, solución de problemas, a poder fundamentar y tomar decisiones. Esto es esencial para ser profesional. Y recuerden, las mentes son como los paracaídas. Solo funcionan cuando están abiertas. Y esto es esencial de considerar. Quinto, organiza lo que va a ser, tiene que ser aprendido de manera experiencial. Haciendo con ellos. No mirando a hacer, no haciendo que ellos solo te miren a hacer. Esto es importante. Prepara guías, tutoriales para conducir procesos. Establezca lo que tiene que ser aprendido, cómo va a ser aprendido y para qué. Haga cosas útiles en el diseño de su clase con ellos, donde ellos tengan que hacer para poder aprender. Si no, no lo van a hacer nunca. Esto es interesante. Son estrategias para poder hacer que los chicos hagan cosas. Los organizadores gráficos de información han sido de los mejores recursos desarrollados para provocar aprendizajes en las personas. Por una sencilla razón. Transforman lo que normalmente es la memoria semántica común y usual que recopila información en memoria de vivencia a través del uso del pensamiento. Cuando yo tomo una información y la trabajo con un organizador gráfico, un mapa de ideas, un diagrama de causa-efecto, un diagrama de Venn, una red semántica, en fin, yo le estoy pidiendo al estudiante que tome la información y la transforme en conocimiento, porque tiene que desarrollar el organizador. Y esto es algo muy importante poder hacer. Hay muchos organizadores gráficos y varios adecuados a ciertos tipos de disciplinas. Pero esto es muy importante poder considerar, se puede hacer perfectamente durante la clase, se puede hacer perfectamente después de clase, los organizadores gráficos de información. Si quiero usar un organizador gráfico antes de la clase para que el alumno se prepare con una lectura, yo le recomiendo el mapa de ideas. Simple, sencillo y muy efectivo. ¿Ok? Bueno, yo podría mostrar muchas cosas más, pero me parece que no hay tiempo y no es necesario hacerles sufrir tanto. Les agradezco mucho su asistencia. Yo les invito a elaborar sus clases de una manera más vivencial en este mundo online en el cual estamos hoy día. Muchas gracias.